Eh, Gracias por aceptar la invitación de la entrevista. Está con nosotros en este momento Ana Fernández Sesma, directora del Laboratorio de Escuela de Medicina del ICAP en el Hospital Monte Sinaí, y es una entrevista para el Blog Cosico. La primera pregunta que le quería hacer, doctora, es ¿cómo se ha avanzado usted en el campo de lo que sería el mundo de los virus? ¿Qué le ha motivado a que usted estuviera presente en este campo de esta forma tan incisiva? Bueno, yo la verdad es que yo hice biología en Salamanca, y en Salamanca teníamos un programa que era bastante amplio, que era, o sea, que no había lo que se llamaba antiguamente de bota y de bata, que hacías bioquímica, microbiología, o hacías más ecología, zoología. Era un programa conjunto, entonces todo el mundo estudiaba realmente todo. Y me gustaba la inmunología relacionada a las infecciones en general. Entonces no me especialicé en Salamanca en nada en particular, pero tuve la oportunidad cuando me vine a Estados Unidos, que mi marido se vino él había hecho bioquímica y le gustaban mucho las proteínas virales, las funciones bioquímicas que tienen, y bueno, pues él vino a un laboratorio que era de virología, era del virus de la gripe. Y yo, como acababa de terminar la carrera, tuve un poco la oportunidad de formarme aquí, y tuve, pues eso, llegué a un laboratorio donde me dejaron trabajar al principio, que era pues un laboratorio puntero de virología, donde aprendí mucha virología. Pero a mí realmente me interesaba, aparte de que aprendí mucho y durante unos años estuve trabajando en ese laboratorio hasta que pude entrar en el programa de doctorado aquí en Estados Unidos, me interesaba más ver qué pasaba también con el huésped, con el hospedador. Entonces me enfoqué un poquito más en, bueno, pues entender cómo funciona el virus, pero realmente me interesaba qué hace el huésped para evitar que el virus infecte y qué hace el virus para evitar que el huésped lo detecte. Entonces me he especializado un poco en esa, como si dijéramos, esa pregunta, ¿no? O esa conexión. Y entonces estudié mucho durante mi tesis y el postdoctorado el virus de la gripe, usando distintos modelos animales, pero realmente me apetecía más moverme al campo humano, de la inmunología humana, que había menos herramientas, ¿no? para estudiarlo en el contexto más fisiológico, como si dijéramos. Entonces, bueno, pues como había hecho muchos estudios en gripe y no podía tampoco usar pulmones naturales para estudiar el virus, busqué virus que infectan sangre para poder tener, por ejemplo, pues eso, sangre disponible, poder tener muestras de sangre donde yo pudiera ver cómo infecta el virus y a la vez cómo responden las células sanguíneas, ¿no? Entonces ver un poco la inmunología y la virología en sangre humana, en modelos primarios pues fáciles de obtener, ¿no? Que no fueran muy invasivos. Y bueno, pues me especialicé en virus como el dengue, que es un virus que provoca fiebre hemorrágica y que infecta células sanguíneas, y eso me sirvió un poco pues para entender esta interacción del virus y el huésped en sistemas fisiológicamente no manipulados, ¿no? Y luego pues he intentado pues ampliar ese tipo de modelos con amígdalas humanas, con cierto tipo de modelos que no son manipulados, en el sentido de que no se les ha transformado o se les han puesto piezas de otros, o sea, por ejemplo, las células que se usan en el laboratorio son células que llamamos transformadas, son células cancerígenas, y entonces se reproducen sin fin, ¿no? Entonces se pueden utilizar, pero claro, tiene muchos defectos, muchas mutaciones, y yo me interesaba más una cosa primaria, ver la variación entre los donantes, ver por qué hay personas que responden una forma a otra. Y eso me llevó un poco, pues eso, a poder dirigir un grupo en el que estudiamos más en el contexto de cohortes humanas, que podemos hacer un poco la comparación, qué pasa en el huésped en vivo y qué pasa si usamos ciertos sistemas primarios para validar lo que hemos visto en vivo, desde una forma que podemos manipular las infecciones o podemos un poco experimentar más. Y bueno, pues eso ha sido un poco la trayectoria mía. Sí, pues muy interesante. Al hilo un poco de este análisis de la situación, de la historia de la humanidad, de las pandemias, que ha sido una constante, ¿no? A lo largo del tiempo los virus han hecho presentes con todos nosotros, forman parte de nuestras vidas Sí. y de nuestra historia, ¿no? ¿Cuáles son las líneas estratégicas de investigación en el laboratorio que se dirige? Bueno, en el mío tengo prácticamente dos o a lo mejor tres. Y una de ellas es ver realmente el punto más temprano en el que se produce esa decisión
ese desenlace, ¿no? En el que el virus consigue dominar el sistema innato inmune de la célula y consigue pues, hacer copias y infectar esa célula, pero también el punto o los puntos débiles que puede tener el virus porque necesita ciertos factores celulares para poder copiar y hacer copias de sí mismo. Entonces, lo que realmente tengo una parte del laboratorio estudiando desde un punto de vista molecular cuáles son los componentes de la célula huésped y los componentes del virus que se necesitan el uno al otro para que el virus, como si dijéramos, gane, ¿no? Para que el virus... y entonces, sabiendo ya cuáles son esos puntos de contacto, a lo mejor intentar diseñar o mutaciones o ciertos, por ejemplo, ver qué medicamentos podrían interaccionar con esa o interferir con esa interacción. Entonces, esos serían buenos medicamentos antivirales, porque si el virus lo necesita para hacer más copias, en vez de hacer simplemente atacar al virus, que el virus puede cambiar, mutar y evadirlo, todo lo que le podemos intentar usar como antiviral, si se puede enfocar en esa interacción entre el virus y el huésped, es más difícil que el huésped lo cambie. Entonces, ver un poquito una forma a lo mejor menos fácil para el virus de evadirlo, de buscar esos puntos, como si dijéramos talón de Aquiles, que tiene el virus porque necesita del huésped. Un virus no puede vivir fuera de la célula. Entonces, eso es una parte fuerte del laboratorio, que hemos visto muchas cosas de cómo luego las células realmente también utilizan unos métodos un poco no ortodoxos que no conocíamos hasta ahora y te permite ver ciertas estrategias que tienen las células también para detectar partes del virus o para detectar que están infectadas. Entonces es interesante ver esa especie de baile entre la célula y el virus, ¿no? Y luego tengo otra parte grande del laboratorio desarrollando modelos un poquito más sofisticados o primarios, donde se puede obtener más datos, donde se puede comparar entre distintos donantes, ¿no? Y ver la variación, lo que puede, por ejemplo, llevar a que alguien tenga una respuesta muy severa a una enfermedad y alguien que no. Entonces, ver, por ejemplo, factores genéticos o factores de infecciones previas en esa persona, cómo puede influenciar cómo responde a la siguiente infección. Entonces, con un equipo, obviamente, de colaboradores, estamos mirando mucho pues cómo es un sistema complejo, ¿no? No es simplemente un virus y una célula, sino que es muchas partes que están dentro ya del mismo huésped, que puede ser genético, que puede ser de historia inmunológica, como si dijéramos, que pueden influir en cómo responda esa persona, aparte de, claro, problemas de salud, ¿no? Que pueden influenciar. Que es el caso que estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo que probablemente es sobre todo en qué estado se encuentra el huésped. El desenlace de la enfermedad es completamente diferente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que más le preocupa del virus SARS-CoV-19? ¿Qué es lo que usted cree que es lo más preocupante que tiene este virus? Yo creo que lo más preocupante es que, como parece ser que está desvelando que la parte débil es el huésped, en qué estado se encuentra el huésped, va a ser difícil encontrar una solución que funcione para todo el mundo. O sea, yo creo que va a ser difícil encontrar una vacuna que a lo mejor funcione para todos, porque obviamente, por ejemplo, en la historia de las vacunas, prácticamente casi todas las vacunas se dan en la niñez, ¿no? Y funciona muy bien, el sistema inmune es muy maduro y es muy moldeable, entonces funcionan. Pero claro, vacunas para gente adulta de mayores de 65 años no funcionan tan bien. Y estamos intentando, por ejemplo, vacunas de la gripe, la gente no responde. Entonces, seguramente la población diana de estas vacunas va a ser la población mayor, mayoritariamente. Entonces, me preocupa el hecho de que es una población ya problemática de por sí en cuanto a respuesta a vacunas, ¿no? Y que puede que no encontremos una vacuna que funcione igual con gente hipertensa que con gente con diabetes o que con gente que tenga sobrepeso, ¿no? Entonces, que haya factores que hagan que no funcione igual. Y la segunda parte es, claro, que no es lo mismo encontrar tratamientos para una enfermedad aguda que dura 15 días que para una enfermedad que dura 3 meses y que se siguen surgiendo complicaciones en la persona enferma porque tiene otra patología de base. Entonces, lo que más me preocupa es esa variedad, ese rango tan grande de respuesta que es todo motivado por el estado de salud que tenga la persona que se ha infectado, ¿no? Entonces, te hace que haya muchísimas más variables en cuanto a encontrar una solución y que claro,
si sale una vacuna no funciona para todos, el público va a pensar que la vacuna no funciona y va a haber como un rechazo. Es un poquito la reacción a todo esto, que es una cosa que es normal, pero claro, en la magnitud en la que vamos a probar todo, o sea, es mucho más fácil que haya gente que no responda. No es lo mismo probar una vacuna en 1000 voluntarios que en 2 millones o en 40 millones. Entonces, ese tipo de cosas es lo que más me preocupa. Que la ciencia no es exacta y que vamos a tener que encontrar, que nos vamos a encontrar cosas inesperadas y que no van a funcionar todo lo bien que quisiéramos. Correcto. Pues muy bien. Parece ser que los síntomas y los efectos de estos virus son diferentes en función de las personas en que se manifiesta, ¿no? Algunas personas se le manifiesta desde un punto de vista de la pérdida de olfato, dermatológicas o de neumonías, y otras personas, por el contrario, son asintomáticas, ¿no? Entonces, las respuestas ante todo esto, ¿cómo, cómo cree, a qué se debe que pase esto que está pasando? A mí esa parte realmente no ha sido una cosa que me ha sorprendido para nada, porque yo trabajo con un virus, el virus de dengue, que es prácticamente igual. El 80% de los infectados son asintomáticos. Entonces, realmente los virus no quieren matar al huésped, el virus necesita al huésped. Entonces, realmente es la respuesta del huésped la que produce los síntomas. Entonces, tú eres una persona saludable, joven, y a lo mejor respondes respondes inmediatamente, pues respondes pronto y eliminas como si dijéramos, esa semillita del virus y no consigue prender, ¿no? Y no consigue prender, pero puedes haber tenido un poquito de síntoma o nada. Pero luego hay gente que puede tener fallos por salud, por patología de base, que claro, el virus tiene la oportunidad de crecer un poquito y empieza a crear ya problemas en ciertos órganos y la persona ya no es capaz de responder, y ya cuando quiere responder tiene que responder de una forma muy fuerte, pero ya tiene como si dijéramos el invasor dentro a un nivel que ya es más difícil de controlar. Entonces, ahí lo que está pasando es eso, que se están poniendo en evidencia las diferencias a lo mejor genéticas o simplemente, por ejemplo, si alguien ha estado más expuesto a enfermedades infecciosas antes y es capaz de superarlas. O sea, no creo que sea una cosa única del coronavirus. Es lo que quiero llegar a decir, ¿no? Que pasa con muchísimos virus y ahí es donde se ven, por ejemplo, diferencias genéticas. Hay virus que hay en zonas del mundo donde no producen casi nada de patología y hay virus que sí, porque la gente ha estado expuesta a versiones parecidas de ese virus, entonces estás como un poco vacunado, como si dijéramos, y reconoces muchas partes de ese virus antes de que llegue a replicar mucho. Entonces, yo creo que eso ha sido lo que ha pasado con este virus, es muy nuevo, entonces lo que ha sucedido es que hay mucha más gente que no ha visto nunca partes de un virus así. Entonces, ha sido la magnitud. O sea, yo siempre lo digo, el problema que estamos teniendo ahora es la magnitud, porque se ha extendido muy rápidamente y ha habido mucha gente que era lo que llamamos naïf, desde el punto de vista inmunológico, que no había estado en contacto con un virus parecido. Entonces, ha tenido una respuesta primaria muy fuerte, porque es como si dijéramos un virus muy extraño para el sistema inmune en general. Sí. Poco a poco, no sin cierta dificultad, vamos aprendiendo desde el conocimiento que disponemos cómo afecta a nuestro organismo, pero también estamos intentando conocer cómo protegernos de la mejor forma posible, ¿no? Sea como fuere, nos encontramos en un margen importante de confusión, ¿no? Desconocimiento generalizado, a pesar de los esfuerzos que todo el mundo está haciendo, desde los estados, la Organización Mundial de la Salud y diferentes organismos. ¿A qué cree usted que se debe este desconcierto generalizado? Hombre, o volvemos otra vez a lo mismo, es la magnitud, ¿no? No es lo mismo tener que tienes un brote de ébola en África, que es un virus que no se transmite por la respiración, que tiene que ser contacto, es muy fácil de aislar el brote, es muy fácil de controlar. Si ya se extiende a una ciudad muy grande, es más difícil de controlar. Lo que nos ha pasado aquí es que está pasando en todos los sitios a la vez, o sea que no puedes decir, vale, bueno, pues esta zona se aísla y la gente se puede ir a vivir a esta otra zona o se puede trasladar durante un tiempo, porque estaba sucediendo en todo el mundo a la vez. Entonces, le ha pillado a todo el mundo en la fase de preparación a la vez. Aunque realmente lo habíamos visto en China, pero las cosas, como decía mi abuela, a grandes distancias, grandes mentiras, decían. Entonces, lo que pasa muy lejos, como que la gente piensa que no le va a pasar a ellos, ¿no? Sí. Entonces,
pero sin embargo pues nos ha pasado en Europa a todos a la vez, pongamos, ¿no? O ahora mismo está pasando en América en todos los sitios a la vez. Entonces yo creo que ha pasado que no ha dado tiempo como a analizar la situación de lo que estaba pasando en los sitios vecinos, porque cada uno estaba intentando como podía solucionarlo. Y también cada país es un mundo, porque a mí me lo dice mucha gente. ¿Por qué en Alemania ha sido diferente que España? Bueno, pues a lo mejor en España salimos al bar, te das un abrazo, te vas a un sitio y te das 2 besos, y en Alemania a lo mejor no. Entonces, a lo mejor la misma cantidad de virus al principio en España ha aprendido como la pólvora, y en otros países ha aprendido menos porque hay menos contacto físico, menos oportunidad de juntarse mucha gente en sitios cerrados. Entonces, también el comportamiento de los distintos países ha influido a que no se podía tampoco buscar una medida que funcionara en todos los sitios igual. Y entonces se ha pensado, bueno, pues lo que funciona en tal sitio vamos a hacerlo, y a lo mejor nuestra idiosincrasia, infraestructura no lo ha permitido. Entonces, ha habido confusión desde ese punto de vista. También depende mucho de los países. España depende del turismo, otros países a lo mejor no. Entonces se piensa, bueno, no podemos cerrar ahora mismo todo porque nos cargamos la economía. Ha habido también eso, muchos puntos económicos que se han tenido que tener en cuenta antes de paralizar un país, porque no había precedente de una cosa así cercano, ¿no? Entonces, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no se podía cerrar Nueva York porque no tiene la infraestructura, la gente no tiene la capacidad, esta ciudad, de poderse cerrar, porque hubiera sido un desastre. Entonces, también en Estados Unidos los vuelos aéreos no se han cancelado en ningún momento. O sea, el transporte aéreo ha bajado mucho, pero hay demasiadas dependencias de todo ese transporte aéreo. O sea, cada país ha tenido que adaptarse a su infraestructura y a su forma de vida para mitigar y para, pues eso, intentar parar el avance del virus. Entonces, pues eso ha sido, yo creo que el caos más grande, ¿no? El no saber realmente cuál era la fórmula que funcionaba para todo el mundo, y es un poco parecido a lo que va a pasar con las vacunas y los medicamentos, que en todos los sitios no va a ser igual. Y entonces esto pasa por la forma de vida y por la forma que tenemos de relacionarnos y cómo vivimos. Entonces, pues eso, en España se sabía que había que parar esa forma de comunicarnos y de estar juntos, porque esa iba a ser la forma más fácil de que el virus se propagase, ¿sabes? Porque Estupendo. somos demasiado sociables. Sí. No, a mí me comentaban que en Suecia, cuando les dijeron no hay que acercarse a 1,5 metros, decían ellos, 1,5 metros, eso es cerquísima. O sea, para un sueco, 1,5 metros es lo normal, para nosotros 1,5 metros es lejísimo. O sea, entonces es un poco la mentalidad también de la gente. Claro, claro. Siguiendo avanzando en la entrevista, el subdirector general de Organización Mundial de la Salud, el señor Rainieri Guerra, ha comparado el virus del COVID-19 con el virus de la gripe española y ha advertido que esta pandemia, palabras textuales de él, descendió en verano, retornó ferozmente en septiembre y octubre y causó una gran cantidad de muertes que rondan los 50 millones de muertes en la segunda ola, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo cree usted que se comportará el virus en los próximos meses, desde su experiencia? A ver, este virus es diferente al virus de la gripe, pero se puede comparar porque es el ejemplo que tenemos más como presente, ¿no? de la pandemia del 18. En la pandemia del 18 no existían ni siquiera los antibióticos y había una guerra mundial. O sea, que hubo realmente unas circunstancias que favorecieron esa segunda ola muchísimo más. No se comunicaba la gente como se comunica ahora. Yo creo que es fácil que haya una segunda ola. Lo que también es más probable, tal y como se está viendo que está pasando, es que va a haber brotes continuos, pequeños, y que se van a poder probablemente controlar. No quiere decir que podamos evitar totalmente la segunda ola, y puede que haya una segunda ola. Yo tengo la esperanza de que no sea tan grande. Pero, aunque sea grande, no estamos igual de mal preparados o de mal... Entendemos un poquito más cómo va a funcionar en esta segunda ola que en la primera, eso es lo primero. No vamos a tener la saturación del sistema sanitario como tuvimos en marzo. Vamos a tener un porcentaje, aunque sea pequeño, de la población ya más o menos protegido o que ya ha estado expuesto, y entendemos un poquito, o sea, los médicos, por ejemplo, saben, aquí viene esta persona que tiene esta patología ya de antes, hay que tratarle así, porque eso es lo que hemos visto antes, que son los que, o sea, ya tienen un poquito de conocimiento de la enfermedad en sí. Entonces, yo creo que no va a ser tan fuerte. Lo segundo, creo que si se siguen las medidas de la desescalada inteligente
irresponsable, podemos evitar que la segunda ola sea muy fuerte. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos está siendo un desastre porque Nueva York se ha controlado, pero la mayoría de los estados sigue subiendo. La gente además lo ha tomado como una cosa de libertad individual, de no ponerse la mascarilla, se está politizando muchísimo y entonces está subiendo en todos los sitios. Entonces no hemos bajado de la primera ola todavía, sigue como si fuera un plató, ¿no? Entonces en España sí se ha bajado, en casi toda Europa. Entonces está muy vigilante el sistema de epidemiología en España y no creo que vayan a dejar que haya un brote tan grande que se les vaya de las manos, ¿sabes? No creo que tengamos que tener un confinamiento como tuvimos. Es fácil que haya zonas donde les digan pues tenéis que volver a hacer una cuarentena de 15 días. Se van a identificar enseguida porque, por supuesto, al principio no había ni test para todo el mundo, ni mascarillas para todo el mundo. Entonces decían, si no te pueden hacer nada en el hospital, no tenía sentido irte al hospital a que te hicieran el test. Te quedas en tu casa con fiebre y ya está. Si tenías síntomas, sí. Ahora ya la gente que tenga fiebre va a ir al hospital a que le hagan el test. Entonces se va a saber mucho antes si alguien está enfermo. Y a lo mejor es mucho más fácil de atajar. Pero es que no había forma de controlar todos los casos al principio cuando no había sitio en los hospitales, ¿no? Entonces yo creo que se va a manejar de otra forma. Tenemos muchísima más visión ahora mismo de lo que puede suceder, pero no somos adivinos, o sea, no podemos tampoco, pero vamos, compararlo con la gripe del 18, no, gracias a Dios no estamos como estábamos en el 18, ¿sabes? En ninguno de los sentidos. Entonces tenemos mucho más avances científicos y aparte que tenemos una red más comunicada de muestreo que se están sabiendo al momento real dónde están surgiendo estos brotes. Entonces no nos va a pillar de sorpresa, desde luego. Muy bien. Yo soy optimista, ¿eh? Yo soy optimista. Pues Pero bueno. menos mal que se agradece, ¿no? Porque No, una pero persona que... tampoco quiero decir que no vaya a haber nada, va a haber. Y es lo que yo creo que lo que tenemos que hacer es que tenemos que aceptar que vamos a vivir con rebrotes. O sea, rebrotes no es un fallo del sistema, es lo lógico. Es preferible que haya rebrotes ahora a que no pase nada y que luego venga una ola grande. O sea, es casi mejor que vaya habiendo pequeños rebrotes que se pueden controlar y eso son varias posibilidades que de esas yo creo que es la mejor. La mejor posibilidad es que sigamos teniendo rebrotes durante un tiempo hasta que haya suficiente gente que ya se ha infectado y hasta que tengamos una vacuna. Entonces ya habrá suficiente gente inmunizada o infectada naturalmente. Entonces viviremos con los casos que tengamos anualmente, como tenemos casos de otras enfermedades que también son, por ejemplo, de gripe. Todos los años mueren 500.000 personas de gripe estacional. Y eso lo tenemos aceptado en nuestra sociedad y hay vacuna y la gente no se la pone. O sea que, pero claro, la gripe estacional empieza en septiembre, la temporada, hasta abril. Y entonces lo que ha pasado un poco con coronavirus es que nos ha pasado en 2 meses eso. Lo que nos pasa durante un año en situaciones normales y la mayoría de la gente muere de enfermedad de infección bacteriana después de la gripe, pero mueren 500.000 personas anualmente en el mundo. No, que es lo que llevamos ahora mismo de coronavirus. O sea, que no es que sea una cosa tan inaudita, ¿no? Ahora mismo este número. Y yo creo que es un poco de la mentalidad de la sociedad. Cuando la sociedad considere aceptable ese número de muertes que va a haber anualmente, viviremos con el virus como vivimos con otros virus. El problema es que ahora hay toda esta cosa de la novedad del coronavirus como que fuera algo que no hemos visto nunca antes. Es un virus nuevo, pero hemos visto muchas cosas parecidas antes. Pasa que ha sido a una magnitud y a una escala que ha sido muy grande y ha afectado mucho a la vida diaria, pero se llegará a vivir con este virus y nos acostumbraremos como nos hemos acostumbrado a vivir con otros. Y si la gente es inteligente, se vacunará y si no, pues... O sea, con vacunas hemos erradicado la polio casi y hemos erradicado la viruela, pero antes se moría muchísima gente de todas esas enfermedades. O sea que... Sí. Y hablando un poco de vacunaciones y de experiencias de otras enfermedades ¿cree usted que haber tenido exposición a otros virus, como es el caso de la polio, puede haber una cierta inmunidad en las personas que lo padecieron? Yo no creo que haya datos suficientes que garanticen que el hecho de haberte vacunado por un patógeno te proteja contra otro patógeno. Yo creo que haber sido vacunado realmente te ayuda a tener un sistema inmune que funciona, porque está constantemente siendo, como si dijéramos, activado, ¿no? O sea, que te demuestra que, bueno, pues respondes bien.
pero no creo que haya elementos suficientes en la vacuna de las que existen que pueda proteger específicamente contra este virus. Que te pueda dar un poco de respuesta inmune y pueda responder mejor. Yo creo que el virus, la infección del virus te induce la misma respuesta inmune rapidísimamente. Entonces yo no he visto datos para mí convincentes de que haya, y si eso fuera así, una parte muy alta de la población está vacunada contra muchas cosas y no ha estado protegida. O sea, no creo, precisamente la población mayor es la población que ha estado más expuesta a infecciones reales o a vacunas, y es la parte de la sociedad más vulnerable. O sea que toda esa gente se vacunó de la tuberculosis, se vacunó de polio, se vacunó y no han tenido una. Entonces, yo no creo que haya datos suficientes como para pensar que pueda haber esta inmunidad cruzada, pero es mi opinión personal. No he visto datos que me hayan convencido. Yo creo que uno de los fallos, por ejemplo, de algunos de los tratamientos es que únicamente han intentado bajar la respuesta inmune, que era muy fuerte para protegerse, que es lo que le producía patología a ciertos enfermos, pero no han intentado o no han podido parar específicamente al virus. Entonces tú paras la respuesta, pero no paras al virus y estás constantemente como en una carrera que no le terminas de alcanzar. Entonces, el usar otra vacuna que no tiene nada específico contra coronavirus va a producir una respuesta, pero no va a atacar directamente al virus. Entonces es como coja, tienes una respuesta un poco coja. Yo creo que no va a ser muy eficiente. O sea, no va a ser mucho mejor que otras opciones que tenemos ahora mismo, que ninguna de ellas es la panacea, todas ayudan un poquito, pero dependiendo de los síntomas. Correcto. Pues seguimos un poco. En este momento, el objetivo de la humanidad es encontrar una vacuna o un medicamento que sea capaz de protegernos de los efectos negativos de este virus en nuestra salud. Ante esta situación sin precedentes desde hace muchos años, asistimos con toda urgencia y en muchos casos de improvisación a la búsqueda de una solución a este complejo desafío que es el SARS-CoV, ¿no? En vista a todo esto, pues existe una serie de estrategias, una serie de acciones que están relacionadas tanto con las vacunas como con los medicamentos. Parece ser que entre las vacunas que están más adelantadas está la de Moderna, de Estados Unidos, la de Oxford, después la de CanSino Biology y la Sinovac de China. Y varios medicamentos que están formando parte de este proceso, algunos de ellos incluso pues, recomendados por la Agencia de Medicamentos, desde el Remdesivir hasta Temasatosa, hidroxiclorina y acitromicina. ¿Cuál es su percepción y valoración general de la cantidad de estudios y ensayos y medicamentos que en este caso están formando parte de este proceso? Hombre, tenía mucho sentido cuando empezó la pandemia, porque era un poco medicina de campaña, ¿no? Lo que se hizo. Y lo que se hacía era cualquier cosa que estuviera disponible, sabiendo los síntomas que tenían la gente enferma, que tenían una producción de citoquinas muy alta, pues se comparaba con otras enfermedades y decían, bueno, pues esto ha funcionado en este tipo de pacientes de esta otra enfermedad, vamos a probarlo, ¿no? Y se probaron de una forma humanitaria, ¿no? Para aliviar los síntomas. Pero ninguna de los fármacos que se probaron, o sea, Remdesivir fue un fármaco que se desarrolló para ébola y no funcionó para ébola. O sea, era un antiviral un poco de espectro amplio, pero que no es muy específico. Entonces, precisamente por eso ha funcionado, porque sí alivia, pero no parece muy tóxico en la gente, ¿no? Pero precisamente por no ser tan específico contra el coronavirus, no termina de eliminar el coronavirus, pero en casos muy graves, pues ayuda a alargar la vida o ayuda a aliviar los síntomas hasta el punto de vista que se puede controlar al paciente, ¿no? Es un poco, se ha probado así al principio, pero yo creo que ya hemos llegado a un momento en el que ya se han empezado a establecer estos ensayos clínicos ya más con controles específicos, con placebo, que no se podían hacer en el momento en el que la gente estaba tratando al paciente en urgencias, ¿no? Entonces ahora mismo yo creo que vamos a llegar a encontrar algún antiviral que sea un poquito más específico contra el virus, o varios. Y lo más fácil que haya es encontrar, como ha pasado con el VIH, que se va a encontrar un cóctel porque va a haber suficientes candidatos de fármacos que actúen, pues eso, o contra el huésped, la interacción del huésped y el virus, contra alguna proteína viral, contra algún otro factor, ¿no? Entonces, se van a encontrar porque hay suficientes ensayos clínicos que están ahora mismo funcionando con suficientes controles y, bueno, en los próximos meses se van a encontrar y se van a probablemente empujar a que se sigan usando, ¿no? Y que se use un cóctel. Yo creo que lo más fácil
porque es mucho más difícil que el virus mute contra varios fármacos que contra uno. Entonces eso ha funcionado en HIV, que le ha cambiado la vida a todos los pacientes infectados con VIH, gracias a los cócteles que se van cambiando. Y eso yo creo que es lo que va a suceder con los fármacos. Con las vacunas hay varios candidatos y, como habíamos mencionado antes, como va a ser difícil que una vacuna funcione para todo el mundo, yo creo que va a haber 2 o 3 que van a ser las vacunas líder, porque además el problema que hay con las vacunas es que tienes que tener suficiente capacidad de producirlas para todo el mundo. Entonces se va a tener que seleccionar cuáles son las que están funcionando bien y hacer a lo mejor 2 o 3 candidatos que sean los candidatos líder, porque tienes que tener manufacturarlo para todos. O sea, no es decir, vale, tengo esta vacuna. Bueno, tienes que dar dosis para millones y millones de personas. Entonces, ¿qué país o qué vacuna tenemos suficientes plantas industriales que produzcan ese tipo de vacuna que pueda producirlas en masa y rápidamente, ¿no? Porque todo el mundo que habla, ya tienen la vacuna, sí, bueno, sí la tienen, pero es que hay que producirla, hay que manufacturarla, hay que probarla en un grupo suficientemente grande que represente a toda la población. No es lo mismo probarla eso en 1000 personas que en 10 millones. Entonces, eso es lo que va a llevar más tiempo, pero va a haber, porque claro, tampoco quieres tener una vacuna que no la has probado suficiente gente o que no has esperado suficiente tiempo para ver si la respuesta dura. O sea, es que no se puede acelerar lo que no se puede acelerar. Yo no estoy de acuerdo con esto de meter tanta prisa. Entiendo que hay urgencia, pero es lo que yo digo también de broma, ¿no? Digo, tú vas a un chiringuito y no le dices, no, a mí no me hagas bien el pescado, que yo me lo quiero tomar antes, ¿no? O sea, te lo tendrán que cocinar bien para que no te cojas una... Entonces, lo que no quieres es tomarte algo con un riesgo de que no funcione o de que no sea probado suficiente. Entonces, a nadie se le ocurre hacer eso en el chiringuito, pero sin embargo con esto es como que es la prisa de quizá muchas veces, por ejemplo, los políticos o los empresarios que quieren que su gente se vacune y vayan a trabajar. O sea, hay muchos intereses en juego que están empujando un poquito, están poniendo esta presión a los científicos, y que es una presión un poco peligrosa, ¿no? Porque las cosas llevan su tiempo y hay que hacerlas bien. Muy bien. Quería preguntarle, ¿qué se sabe de aquellas personas que después de haber pasado la enfermedad se reinfectan más tarde? Yo no creo que se reinfecte nadie. No son reinfecciones. O sea, no sé si te refieres, por ejemplo, a casos en los que dicen que la gente sigue siendo positiva por PCR 2 meses más tarde. O sea, ¿a qué caso te refieres en particular? Y concretamente, pues hay gente que ha dado un negativo, pero después le han vuelto a hacer la prueba Claro. y ya. O sea, eso es un tema de diagnóstico, de los límites de los test de diagnóstico. Primero, Entonces, claro, los test de PCR, que son los que detectan restos del material genético viral, primero no dice que sea infeccioso, está diciendo que tú tienes un resto del virus en tu cuerpo, ¿no? Entonces, a ti te pueden haber tomado una muestra, un hisopo en la nariz, has dado positivo, y luego a lo mejor te han tomado otra muestra 2 meses más tarde, o te han tomado la muestra mal, o en ese momento tú no tenías virus en esa parte donde te han tomado la muestra, y no tenías restos y ha dado negativa. Y a lo mejor 2 meses más tarde te toman otra muestra y ha dado positiva. Pero eso no quiere decir que tú ni seas contagioso ni estés infectado. O sea, estás teniendo restos de haber tenido esa infección que pueden durar mucho tiempo y dependen de la persona. Pero nadie ha demostrado que alguien quede luego positivo si tú le tomas una muestra, esa muestra es infecciosa. ¿Sabes? Es simplemente como si dijéramos que quedan restos, y es un resto pequeño, porque la muestra amplifica una parte muy pequeña del genoma, no te está aislando un virus completo. Entonces, es simplemente también como si dijéramos, el umbral de detección del test puede ser, ¿sabes? Puedes haber dado negativo porque no tenía suficiente muestra. Y entonces es un poco, el muestreo es fundamental, el de hacer un buen muestreo. A veces no te han puesto el hisopo hasta muy abajo, entonces primero te han tomado una muestra de muy abajo, de muy arriba, entonces es muy difícil, pero desde luego no se sabe de gente que ha tenido síntomas, se ha recuperado y después ha vuelto a tener síntomas y ha vuelto a estar infectado. Entonces yo creo, y es muy difícil porque por muy poco que dure la inmunidad, desde luego dura al menos 2 meses. Entonces, en tan corto plazo es muy difícil que haya habido reinfecciones. muy bien. ¿Qué opina usted sobre el pasaporte de inmunidad? Pues que es un arma de doble filo,
porque todavía no entendemos qué nivel de inmunidad se necesita para estar protegido contra reinfección. Por ejemplo, ¿no? Eso lo tenemos en otras enfermedades que ya sabemos. Una vacuna que te produce este título de anticuerpos te protege, porque ya hemos hecho suficientes estudios, hemos vivido suficientes años con el virus, sabemos cuánto se necesita estar protegido para no reinfectarse, ¿no? Y eso es lo que llamamos correlate of protection en inglés, que es correlativo de protección, ¿no? Entonces eso es lo que se busca cuando se hace una vacuna. Cuánto título de anticuerpo tiene que inducir para que se considere que protege, ¿no? contra infección. Eso no lo conocemos todavía en coronavirus porque no hemos vivido con este virus lo suficiente como para saberlo. Eso es lo primero. Lo segundo, no puedes comparar a lo mejor un nivel de anticuerpos igual en una persona como tú y como yo, que caminas por la calle, te puedes encontrar con alguien que respire y te dé una dosis, pongamos X, de virus, y a lo mejor con esos anticuerpos tú no te infectas porque es suficiente para neutralizarlo. Y no puedes comparar eso con un médico en la UBI que está viendo 100 pacientes al día o 10 pacientes a la hora con carga viral más alta que a lo mejor la persona con la que tú te has cruzado en la calle y están constantemente expuestos. Entonces, claro, llega un momento que es que la dosis a la que te expones es más alta de toda la protección que tú puedas tener. Entonces, no puedes comparar protección porque no sabes a cuánto está expuesto cada persona. Entonces, si alguien dice yo estoy protegido, sí, a lo mejor estás protegido, pues eso, para salir a la calle, para ir al supermercado, para cruzarte con gente, pero a un médico a lo mejor va a haber que hacer más medidas, va a tener que estar vacunado y además a lo mejor le tienen que poner varias veces la vacuna o tiene que seguir tomando medidas de protección. Entonces, tener un pasaporte da un poco de falsa seguridad o de falso... y puede dar lugar a discriminación a cierta gente. Entonces, es un poco complicado porque, claro, hay urgencia para reabrir empresas y o sea, es bueno saber desde el punto de vista individual, pero va a dar pie a muchos problemas si eso se considera necesario para volver a trabajar o ese tipo de cosas. Ahora es bueno saberlo desde el punto de vista epidemiológico, saber cuánta gente probablemente está protegida, entonces se va a expandir menos el virus, cuanta más gente haya que tenga anticuerpos, pero es muy, para mí me parece muy éticamente un poquito problemático el considerar eso para motivos de trabajo, motivos de afectación en ciertos sitios. Entonces, lo veo complicado porque es un arma de doble filo. Correcto. Un grupo de científicos acaba de publicar en la revista Science sobre una posible solución inicial mediante la administración de la vacuna contra la polio, hasta tanto se desarrolle con éxito la vacuna que se está queriendo encontrar. ¿Qué opinas sobre esta posibilidad? Yo creo que lo hemos comentado antes. Yo no creo que... O sea, no sé si te refieres a que está basada en la de la polio expresando partes de coronavirus o no. Es la de la polio normal. La de la polio normal, laboral, administrada. Yo creo que es difícil que los anticuerpos sean cross-reactivos contra coronavirus. Los anticuerpos que induce la vacuna de la polio. Entonces, yo no he visto los datos de ese estudio en particular, cómo están hechos, pero no he visto datos convincentes para mí de que una vacuna contra otro patógeno, sin expresar ningún componente de coronavirus, proteja específicamente contra coronavirus. Pues dentro del proceso estratégico se ha podido comprobar cómo la mayoría de países de todo el mundo pues no estaba lo suficiente preparado para afrontar con éxito con la atención sanitaria derivada de esta pandemia, ¿no? Desde la falta de logística relativa al material sanitario, la confusión generalizada de cómo actuar y deficiente coordinación en la comunicación han formado parte de este proceso, ¿no? Sí. ¿Qué cree usted que deberíamos hacer para mejorar el sector sanitario? Hombre, la historia es que la sociedad no estaba mentalizada porque la gente se queja, pero si, por ejemplo, en cualquier país les hubieran dicho en febrero hay que confinarse en casa, no se puede salir y hay que hacer eso, nadie lo hubiera hecho. Nadie lo hubiera hecho porque no tendrían evidencia. O sea, es muy fácil quejarse después, pero ahora mismo, aunque hubieran sabido, nadie lo hubiera hecho, pero es que ningún país durante años y años que llevamos teniendo pandemias se le ha ocurrido, pues eso,
tener suficientes mascarillas, suficientes respiradores en los hospitales, que es una cosa sencilla, no es específica de coronavirus, simplemente haberse acopiado de mascarillas y de respiradores por si acaso. Y hemos tenido varios avisos, hemos tenido SARS, hemos tenido la gripe del 2009, la H1N1. Pasa que yo creo que hemos tenido las pandemias o epidemias más recientes no han prendido lo suficiente, no han sido suficientemente severas o se han extendido lo suficiente. Entonces nos ha dado la sensación de que ya estábamos preparados, de que la ciencia ya había avanzado lo suficiente, de que esto ya no iba a ser nunca ni como en el 58 ni como en el 18 y que ya está, ya estamos bien, somos una sociedad moderna, podemos afrontar esto. Entonces yo creo que esto ha sido una bofetada, ¿no? El darnos cuenta de que es que hemos tenido suerte en nuestra historia reciente de no recordar ninguno de nuestras generaciones una pandemia como esta. Entonces, pensar que esto ya no iba a suceder. Y por eso, pues ningún gobierno de ningún tipo ha pensado, bueno, mira, es importante tener siempre un fondo para pandemias, para epidemias, por si acaso. Vamos a asegurarnos de saber qué empresas se podrían inmediatamente rederivar para producir vacunas si hiciera falta, porque no hemos tenido la amenaza. Yo lo comparo como, por ejemplo, una tormenta de nieve, ¿no? Aquí en Estados Unidos, en la parte noreste, las tenemos constantemente. Pero en Atlanta, hace unos años, hubo una tormenta de nieve y se paralizó la ciudad y hubo gente que se quedó en el coche 9 horas porque no pudieron avanzar. ¿Por qué? Porque no tenían una sola máquina quitanieves, porque no había nevado nunca, o prácticamente nunca, ¿no? Entonces, no se le ocurre tener en el presupuesto del ayuntamiento presupuesto para máquinas quitanieves, lo usan para otra cosa. Entonces, es un poco de prevención para cosas que pueden suceder. Y como esto es un desastre natural, igual que hubiera sido un tsunami, hubiera sido un terremoto, pero parece como que la gente cree más teorías conspiratorias con una cosa así que como en un tsunami o con un terremoto. Entonces, no lo sé, no se ha pensado que pudiera llegar a este nivel. Entonces se ha ido como recortando ese presupuesto que existiera, porque existe seguramente preparación contra pandemias, y se ha ido recortando en todos los países, porque como no ha pasado durante décadas, pues cada vez lo ven menos probable. Los científicos siempre hemos sabido que va a haber otra pandemia, pero no pensamos que iba a ser coronavirus, pensamos que iba a ser gripe, seguramente que ha sucedido más veces, pero igual hubiera hecho falta las mascarillas, hubieran hecho falta los respiradores, hubiera sido el virus que fuera, o sea, a lo mejor no con ébola, pero sí, en cierto modo sí. Y entonces, bueno, pues hay ciertas cosas de estrategia que no se han hecho porque no lo hemos tenido presente en la memoria colectiva. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es mentalizarse de que esto es una cosa que puede suceder y que hay que estar preparado. Muy bien. El desafío del SARS-CoV-19 muestra su complejidad. Y nunca hasta ahora habíamos percibido tanta preocupación constante, así como sus implicaciones negativas en nuestras estructuras, tanto sanitarias como económicas, como sociales, que son evidentes. Pero quizá deberíamos también tomarnos más en serio algunas de las posibles causas que puedan contribuir a favorecer lo que sería la aparición de este y otros virus que puedan aparecer más adelante, ¿no? Sí. Ya desde hace muchos años, organismos internacionales, la comunidad científica nos está advirtiendo constantemente de ciertos peligros que están relacionados con el cambio climático, con la contaminación. El sarampión surgió en las grandes ciudades, la polio era cuando más se estaba comenzando a usar los productos de higiene personal. Lo que es el SARS está comenzando a expandirse en mayor medida en las ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Nueva York, Buenos Aires. ¿A qué cree que se debe todo esto? Hombre, primero, o sea, hay muchos factores. Obviamente está claro que está sucediendo un cambio climático, estamos interviniendo en hábitats de animales salvajes que hasta ahora no se hacía. Cada vez más, lo estamos haciendo cada vez más, invadiendo los hábitats que son de animales y haciendo haciendo más propicio que sucedan estos saltos, por ejemplo, de virus animales a humanos, porque estos han sucedido durante milenios, hemos tenido, casi todos los virus han venido de algún animal, pero el problema es que ahora cuanto más oportunidades, cuanto más veces, más oportunidad de que suceda, ¿no? Porque suceden a lo mejor miles de eventos que prende uno, pero si suceden millones, pues prenderán más. Entonces, es un poco que se está
que se está cada vez más, hay más acceso a zonas remotas, se viaja mucho más rápido. Antes a lo mejor una cosa que sucedía en China, como ha sucedido a lo mejor cuando ha aprendido esta infección en un humano, hubiera podido tardar años en extenderse por todo el mundo, pero con la forma como se viaja y la forma que tenemos de comunicarnos y cómo estamos de densos la población en las ciudades, pues eso ha fomentado, es como un fuego, claro, un fuego que se ha extendido muchísimo más rápido porque ha tenido que quemar, ¿sabes? Y muy rápidamente. Entonces, es un cambio de vida que esto es lo que la parte negativa que viene con vivir en una sociedad civil, con una sociedad industrializada, moderna, que todo el mundo tiene internet, que todo el mundo tiene, o mucha gente tiene comida, y entonces, bueno, pues es lo que se ha fomentado por haber impulsado este tipo de economías que dependen tanto de estos intercambios entre países. Entonces, al final, pues tanto para lo bueno como para lo malo, se va a extender, se extiende todo, ¿no? Entonces, eso, hay muchas zonas del mundo todavía muy vulnerables, que hay países que hemos podido aguantar más o menos bien, pero ahora hay países que tienen mucha pobreza, en el que va a ser devastador el efecto del coronavirus, sobre todo porque hay gente. A mí me contaba una compañera, una muy amiga, que está en Buenos Aires y están desarrollando todos los test de diagnósticos, pero dice, hay zonas en Buenos Aires que son realmente, dice, ¿cómo le vas a decir que saben las manos si no tienen agua corriente, si son zonas de chabolas? O sea, hay zonas que ahora mismo están súper desprotegidas porque no hay forma de evitar que se contagien. Entonces, se está un poco poniendo en evidencia las diferencias sociales y las diferencias económicas de los países y dentro de los países, ¿no? La gente menos favorecida, por ejemplo, en Nueva York se ha visto. La gente que tenía dinero se fuera a Nueva York, a sus casas de fin de semana, a la playa, y que aquí se quedó el que tenía que coger el metro todos los días para ir a trabajar, para trabajar en los restaurantes, para llevar los pedidos, porque la gente seguía pidiendo y no podían permitirse el lujo de no trabajar. Si no trabajaban, no tenían seguro médico tampoco. Entonces, eso también, claro, le ha empujado a gente que se ha tenido que exponer, sí o sí. Se han tenido que exponer y no se han podido quedar en su casa teletrabajando. Entonces, esa es la gente que estaba en el ámbito social más bajo y en el ámbito social que no podía permitirse el lujo de trabajar de su casa. Y eso está pasando a nivel mundial. Entonces, estamos fomentando más que suceda y además tenemos unas estructuras sociales que en cuanto una cosa así pasa, esos van a ser los menos favorecidos, los que están en la parte económica más desfavorecida. Claro. Entonces, ¿usted cree que de alguna forma el SAR está directa o indirectamente relacionado con alguno de estos desafíos medioambientales? ¿Cómo puede ser la contaminación? ¿Cómo puede ser la deforestación? ¿Cómo puede ser la pérdida de la biodiversidad? Hombre, sí, todos los virus zoonóticos están relacionados con eso, porque obviamente eso fomentamos más el entrar en contacto con esos virus que a lo mejor nunca han estado en contacto con humanos, y en zonas de deforestación o en zonas donde se están perdiendo los recursos y cada vez hay que adentrarse más en la jungla para buscarlo o en la zona más salvaje, ¿no? Entonces sí, pero no solo SARS, casi todos los virus que están surgiendo, muchas enfermedades son por eso, porque estamos cada vez invadiendo más esos hábitats, ¿no? Y cada vez estamos llegando a zonas que eran como si fuera un ciclo pequeño que no salía más de allá y que no era tan peligroso en las especies que estaban infectando, pero en cuanto salta una especie nueva se produce una enfermedad nueva y eso pues sí, obviamente, pero no ha sido la causa, sino que ha sido favorecido por eso, porque esté sucediendo. Entonces, no es la causa, pero favorece el proceso. Es lo que Está favorecido el que sucedan estos saltos, los que llamamos, en inglés se llaman spillovers, los saltos de unas especies a otras, a humanos. Sería la zoonosis, ¿no? Concretamente. Sí, la zoonosis, sí. Pero lo que es, la zoonosis es en sí el proceso, pero el spillover es el evento, ¿sabes? El salto, realmente. Entonces, si alguien va a una cueva a buscar algo y pues ahí es más fácil que le suceda. Si va 10 veces, le va a suceder más fácilmente que si va una. Claro. En este proceso de desarrollo, de este amplio perspectiva estratégica de lo que es el SARS-CoV-19, la inteligencia colectiva, a la hora de encontrar soluciones a los problemas relacionados con ¿usted la echa en falta?
Es decir, la suma del conocimiento proveniente del triángulo del conocimiento, ¿cree que podría hacerse algo más a favor de solucionar este problema? Se debería, pero es que la mayoría de las cosas que la gente no está haciendo son de sentido común. Y no entiendo, y como se suele decir, el sentido común es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Que es, o sea, son cosas de sentido común, pero hay ahora mismo tanta manipulación de todo, ¿no? Por medio de los medios de comunicación, de las redes sociales, de buscar culpables, de buscar causas, sabes, a todo. Te hablo, por ejemplo, del movimiento antivacunas, como te puedo hablar de la gente que piensa que el virus salió de un laboratorio. O sea, es, en vez de aceptar lo que está pasando y buscar, como decías, soluciones, vamos a ver, ¿cómo podemos afrontar esto? Esto ha pasado antes. A lo mejor lo único diferente ahora es la magnitud o la forma como vivimos. No, hay que buscar, no, esto es completamente diferente, esto ha tenido que ser el 5G o lo que es, o sea, cosas, es como una búsqueda de culpables en vez de asumir que esto es una responsabilidad de todos. Entonces, ha habido un cambio que no entiendo por qué está tan arraigado, pero es en la generación, no en la juventud. Los jóvenes están muy mentalizados de que el planeta nos lo estamos cargando y que hay que entre todos arreglarlo. Y yo creo que es lo que más esperanza tengo en la generación joven, ¿no? Las que están empezando a empujar, porque les ha tocado vivir todo lo peor. ¿Sabes? Ellos todavía no han tenido un evento grande bueno, para ellos todos son problemas. Y sin embargo, la generación nuestra, a lo mejor nos hemos acomodado demasiado. Se ha acomodado la gente, no han sido como la de nuestros padres, que vivieron la posguerra, que vivieron todos esos problemas. Nosotros hemos vivido una vida fácil. Entonces, ahora no nos planteamos que tengamos que actuar. Eso es cosa de que, bueno, esos fueron nuestros padres que tuvieron que ahí pasar hambre y hacer todo esto. Entonces, yo creo que es esta generación intermedia la que ha perdido ese sentimiento de pensamiento colectivo y de cómo se hacen las cosas. A lo mejor en ciencia no se ha perdido tanto, porque es lo que hacemos diariamente, tenemos que buscar soluciones. Entonces, quizá los científicos todavía tenemos ese pensamiento de entre todos hay que hacerlo, ¿no? Porque se colabora, hay que buscar soluciones, no sé, es una forma nuestra de actuar, ¿no? Pero la sociedad en sí, para mí, es una pena, porque realmente no se ve que haya avanzado tanto la sociedad en ese sentido, ¿no? De realmente ponerse y entre todos ayudar. Y yo lo veo más factible con la generación joven y que con la gente, pues no lo sé, entre los 40 y los 60, como si dijéramos, o los 70. En este proceso estratégico de ver el SARS-CoV-19, entramos ahora en la parte de la evaluación, ¿no? Esta evaluación un poco inicial que podemos hacer ahora, pasados medio año aproximadamente, desde la irrupción del COVID, que nos ha desconcertado a todos, ¿no? Ha puesto en evidencia lo vulnerables que somos y, por si fuera poco, ha roto los esquemas propios de actuación de los estados, de las comunidades autónomas y de todos los países del mundo, ¿no? Hay un montón de actores que forman parte de este proceso, desde los centros académicos, desde los estados, los países, pero al mismo tiempo también de la ciudadanía en cuanto a nuestros comportamientos. Y usted, en un momento puntual, dice: esta pandemia nos ha dado una lección de humildad y de realidad. Yo le quería preguntar a qué se refiere. Pues yo me refiero a que pensábamos que éramos invencibles, es lo que decía antes. No hemos vivido una pandemia como la del 18, no hemos vivido como la del 58, no hemos pasado hambre. No, o sea, esto nos ha dado una lección de humildad, porque nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos, aunque pensábamos que éramos invencibles como raza humana, ¿no? Y entonces dependemos mucho de la sociedad, dependemos mucho del contacto humano y dependemos mucho de actuar entre todos. Y eso es lo que yo creo que nos ha dado la lección de humildad, de pensar que lo teníamos ya todo superado y no lo tenemos superado, y ha sido un poco, pues eso, una bofetada en la cara, ¿no? De decir, te creías que lo tenías todo bajo control y viene una cosa así y te lo tira todo por tierra, y vamos a tardar en recuperarnos de una cosa de esto.
Entonces, por eso yo creo que también hay mucha gente que lo rechaza, las medidas, porque no quieren darse cuenta de que su realidad va a cambiar, ¿no? Quieren que vuelva todo a como era antes, pero eso es muy inmaduro, porque eso es como un chico de 15 años que no quiere que su padre le diga lo que tiene que hacer. O sea, es una cosa que nos hemos... Un momentito. ¿Sí? Estoy en medio de una entrevista. Te aviso en un momentito. ¿Vale? Hasta luego. Vale. Sí, dime. Muy bien. Pues ya llegando casi al final de la entrevista, hablando un poco del pasado, de las lecciones de otros virus que han ocurrido a lo largo del tiempo, y concretamente el virus de la polio, Jonas Salk dijo que patentar la vacuna era como patentar el sol, ¿no? Y él hizo una alusión muy bonita y muy solidaria cuando dijo que se debería de administrar de forma gratuita y universal. ¿Qué es lo que piensa usted sobre esto en relación Yo creo que debería ser así. Esto es un momento en el que se necesita una solución global y se necesita mucha cooperación. Y ahora mismo, por ejemplo, no es el momento de que haya nacionalismos, es que si es la vacuna española, que si es la vacuna china, que si es la vacuna inglesa. O sea, las vacunas tienen que ser de todos. Y de hecho, los científicos son de todos los sitios. Y los que están haciendo a lo mejor una vacuna en un sitio hacen el ensayo clínico en otro. Entonces, ahora mismo tiene que haber una inversión por parte de los gobiernos, de la Organización Mundial de la Salud, de todas estas organizaciones para vacunas globales con las que se mete la gente, no entiendo por qué, y luego, obviamente, los gobiernos tienen que hacer un compromiso con esto, porque es una cosa que nos afecta a todos. Y entonces va a ser de tal magnitud que como no se intervenga de una forma global no se va a poder hacer no va a haber una solución buena. Entonces yo creo que no es momento de ganancias ni es momento de hacer negocio, ¿no?, con esto. Y entonces yo sé de muchísima gente, científicos, que han estado dando gratuitamente y sin ningún tipo de propiedad intelectual sus reactivos para poder hacer los test de serología. Eso se ha puesto a servicio de todos desde el primer momento. Ha habido muchísima coordinación y colaboración porque nos dimos cuenta todos que esto era una cosa que era urgente, que había que hacerla. Yo en mi laboratorio puse a todo el mundo a hacer proteínas para el test del hospital. O sea, aquí había que hacer lo que hubiera que hacer. Entonces, esa mentalidad hay que mantenerla porque eso es lo que nos ha empujado a poder desarrollar los test en tiempo récord y hacer muchas cosas que se han hecho en tiempo récord. Y si no mantenemos ese momentum, al final esto se va a convertir en un negocio que no va a solucionar el problema. Entonces yo creo que es bueno que se siga. Por ejemplo, ahora en Europa se han puesto de acuerdo todos a hacer la vacuna que salga va a ser conjunta. O sea, ahora hay mucho empuje a ese tipo de cosas y muchas sociedades o fundaciones lo están intentando fomentar porque es la mejor manera de solucionarlo. Muy bien. Pues ya por último, la última pregunta. ¿Cuál es su balance final de todo esto? Hombre, el balance final es que dentro de lo que cabe ha sido una cosa inesperada, sin precedente en cuanto a su magnitud, pero por otra parte predecible desde cierto punto de vista, porque podría haber pasado, a lo mejor no en este momento, pero en otro, que nos ha ayudado a lo mejor a darnos cuenta de que somos vulnerables y que tenemos que cuidar ciertas cosas, priorizar ciertas cosas. Y yo creo que mi balance es que es una pena que haya sucedido como ha sucedido, pero tampoco se pueden encontrar culpables porque es un desastre natural como otro y todo el mundo ha respondido como ha podido y con los medios con los que contaba. Y para mí ha sido un balance positivo en el sentido de que se ha mentalizado mucha gente que antes no tenía idea de que esto pudiera suceder, ¿no? Pero obviamente a costa de muchas vidas, pero no sé qué se podría haber hecho que hubiera evitado las muertes. Ahora, podrían haber sido menos, sí, podrían haber sido, pero no creo que nadie tenga la culpa. Ha sido una cosa inesperada. Eso es como decir que si viene un tsunami y muere mucha gente, bueno, pues es que vino el tsunami. O sea, es así.
Y entonces yo creo que el balance es un poco pues de humildad, como decía antes, y de pues intentar, o sea, una cosa que también es positiva es que mucha más gente se ha empezado a interesar por la ciencia, por la investigación, por el papel que juega la ciencia y la investigación, y esperemos que no se nos olvide y que esto no vuelva a ser otra vez, ahora todo el mundo se acuerda de la ciencia y luego la próxima vez que haya elecciones nadie tenga una idea clara de lo que va a hacer para mejorar la ciencia, por ejemplo, ¿no? Yo le digo a la gente, las próximas elecciones mírate bien el programa y si no votan para mejorar la ciencia o para ayudar a la ciencia, no les votes. O sea, es así, es así. Entonces, todos los políticos ahora tienen que tenerlo presente, que esto es importante porque lo hemos vivido y ha sido muy impactante para todos. Entonces, el balance es aprendizaje y no andar con echar culpas y apuntar con el dedo y ese tipo de cosas y perder tiempo en eso. Yo, o sea, pues eso, un poco que somos una sociedad, si queremos seguir viviendo en sociedad tenemos que actuar como sociedad. Muy bien, pues encantado de haber tenido la entrevista con usted, ha sido muy amable y bueno, pues espero que vaya todo bien, que progresemos lo mejor posible en todos los ámbitos, especialmente en este que está usted liderando, ¿no? Y le deseo toda la suerte del mundo para que entre todos se pueda hacer, y especialmente ustedes que se dedican a esto. Muchas gracias. No, yo eso también lo decimos varios, ¿no? Lo mismo que aceptamos tener un presupuesto para la guerra, que puede o no puede suceder, deberíamos pensar que esto también es una cosa que puede o no puede suceder y habría que estar preparados igual, o mejor, ¿sabes? Que para guerras, o que para otro tipo de cosas, porque no lo podemos predecir. O sea, es así. Estas cosas pasan y que hay que prepararse y ya está. Pues, Bueno, pues muchísimas pues gracias a ti. encantado, ¿eh?